Mis queridos, les invito a buscar en sus Biblias, por favor, en la carta a los Hebreos, en el capítulo 6. Durante algunos días de estudio vamos a estar considerando juntos el tema que tiene que ver con la madurez en la vida del creyente. Y quiero que observes conmigo en el capítulo 6 del libro a los Hebreos. El escritor a los Hebreos en el capítulo 5 ha exhortado a los hermanos a crecer y les ha dicho: hermanos, ya con el tiempo que han pasado, ustedes ya en sus vidas espirituales debían ser creyentes maduros. Han pasado aproximadamente 35 años. Se cree que la gran mayoría de los receptores de esta carta están viviendo en Jerusalén. Al estar en Jerusalén aún no se ha destruido el templo. Es por eso que estos hermanos, siendo hebreos, siendo judíos, reciben mucha presión de sus compatriotas, los otros judíos, y algunos estaban casi queriendo volver al judaísmo. El escritor a los hebreos en esta carta les va a decir 5 veces: tengan cuidado, y les va a presentar pasajes de advertencia a no deslizarse, a no dejar de oír la palabra del Señor. Y acá Él les exhorta, les dice: después de tanto tiempo como creyentes, tantos años han pasado, algunos de ellos ya tenían 35 años de creyente, pero producto de no crecer espiritualmente, el escritor le dice: ustedes no alcanzan a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, y aún necesitan las doctrinas fundamentales. Es por eso que en el capítulo 6, el escritor a los hebreos les dice lo siguiente: por tanto, notas ahí una conclusión, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. El escritor acá les va a animar, les va a decir: hermanos, ustedes deben marchar y avanzar hacia la madurez. En la Biblia el término madurez aparece varias veces, por lo menos 11 veces en sus diferentes aspectos: madurar, madurez, maduren, maduros. Aparece esta expresión, esta palabra, por lo menos en el Nuevo Testamento 11 veces. Se nos hace ver entonces en esta exhortación ese avanzar. En castellano la palabra madurez significa cuando un fruto llega a su etapa, a su sazón. Decimos: ese fruto está ¿qué? Maduro. O decimos: esa persona es madura cuando tiene un buen juicio propio y sensatez en lo que dice. Decimos: es una persona madura en sus declaraciones. O también la edad de una persona que alcanza cierta plenitud de vida. Decimos: esta persona ya en su vida ha llegado a una madurez, porque ha llegado a una plenitud en su vida. Ahora, pero el concepto madurez en las escrituras tiene que ver con, no es un punto de perfección, porque ninguno de nosotros es perfecto, aunque el escritor y Pablo dice: vamos hacia la perfección. En griego la palabra significa cumplir etapas. Perfecto en castellano suena un poquito más absoluto, pero se describe perfecto en etapa. Y cuando hablamos, alguien dijo una vez lo siguiente sobre la madurez. Escúchame bien. La madurez es como la obra de un artesano. Es bella a la vista, parece fácil de lograrla, sin embargo, ¿cuánto esfuerzo y dedicación requiere? Se ve bella, es linda, casi parece ser fácil. La conversión de un alma es milagroso, es de un momento. El crecimiento y la madurez de un santo es tarea de toda su vida. Ahora, cada uno de nosotros debemos analizar dónde está nuestra vida, dónde está nuestra madurez. Ahora, es interesante que cuando nosotros hablamos del término madurez, madurar, podemos hablar por lo menos de 4 aspectos diferentes de madurez. En primer lugar, hablamos a veces de madurez emocional. Y es importante, es complicado cuando una señorita o un joven se casan con un muchacho y una muchacha que tienen edad suficiente para casarse, pero que emocionalmente no son ¿qué? Maduros. Es una dificultad grande. La inmadurez emocional es la capacidad de entender y evaluar los sentimientos y la información que el individuo recibe durante su niñez. Por eso es que a veces se suele ocurrir en los conflictos interpersonales que nos decimos: qué inmaduro
que eres. Y es producto de que emocionalmente no ha logrado asimilar todo lo que en su niñez debía aprender. La falta de esta madurez se ve en una dependencia exagerada, especialmente de ese muchacho, de esa muchacha que se ha casado de sus padres. Casi podemos decir que está lisiado emocionalmente. Ya se ha casado, ha abandonado el nido y aún vive tratando de agradar ¿a quién? Al papá y la mamá. Cuando ya en ese punto, ¿a quién debe agradar? Primero siempre es Dios y en segundo lugar la familia que ha formado. ¿Qué ocurre a veces? Como no sabe tomar decisiones, porque aún es inmaduro, con las decisiones que toma y que toma mal, se enoja y a veces hace, ¿me entiende la idea? Pucheritos. ¿Ah? Sí, porque amurrado, no sé cómo lo dirá, porque no ha tomado o las cosas no han resultado como él o como ella quiere. ¿Por qué? Porque aún a pesar de que tiene la edad suficiente, emocionalmente, ¿qué? No ha madurado. Ahora, es complicado para un muchacho, una muchacha o jóvenes que emprenden la relación matrimonial estar casado con una persona que es emocionalmente inmadura, porque es completamente inestable. Hay otro tipo de madurez, hemos hablado de madurez emocional, también existe otro tipo de madurez que también se da con el tiempo, que es la madurez intelectual. Una es la capacidad de entender las emociones y otra tiene que ver la capacidad de entender los conceptos. Ahora, madurez intelectual no te lo da un diploma. ¿Me explico? Porque uno puede tener certificados, puede haber terminado su secundaria, su terciaria, y eso no significa que aún tiene madurez intelectual. Se ve en la persona que puede sostener una conversación sobre temas que son significativos. Una persona intelectualmente inmadura no es coherente en temas y en conversaciones, no tiene una lógica de fondo y no tiene que ver con que sepa o no sepa las cosas. Porque he logrado descubrir personas que nunca han pisado un nivel terciario, pero son intelectualmente ¿qué? Muy maduros, porque han aprendido ¿de qué? No me refiero de la calle, sino que durante su vida han aprendido, han logrado desarrollarse, han logrado obtener esta capacidad. Ahora, ese es el segundo tipo de madurez, madurez emocional, madurez intelectual, y obviamente tenemos que también hablar de madurez ¿qué? Física. Se refiere al desarrollo del cuerpo y la coordinación de los músculos grandes y pequeños, pero incluye también la actitud sana en cuanto al cuerpo, cómo mira su propio cuerpo. Hoy veo personas que cuidan más su cuerpo que su salud emocional, que su salud espiritual. Y le rinden un culto ¿al qué? Al cuerpo. Y lo veo a veces también en creyentes que son tremendamente disciplinados. Ellos van al gym, hacen sus horas de ejercicio, comen las comidas que necesitan, las proteínas suficientes y dedican mucho tiempo, pero no creo que están madurando físicamente, están dándole un culto ¿a qué? Al físico. Hoy en día se promueve mucho. Una persona adulta que siempre admira su físico ante un espejo está manifestando su inmadurez física y obviamente también su madurez emocional. Pero nuestro tema no es la madurez emocional, no es la madurez intelectual, tampoco es la madurez física, sino que nuestro punto es la madurez espiritual. Ahora, se observa esta madurez por medio de las buenas relaciones entre el individuo y otras personas, y entre él y su Dios. Se mide la madurez de una persona entonces en cómo comienza a enfrentar la vida. Todos nosotros tenemos arranques emocionales. ¿Qué dice el libro de Proverbios? El que fácilmente se enoja hará locura, ¿ok? Y si se irrita fácilmente, también hablamos que de más. Pero la madurez de una persona se mide cómo esa persona enfrenta sus relaciones interpersonales, las situaciones difíciles, porque normalmente la madurez se mide más cuando estamos bajo presión, cuando enfrentamos crisis, cuando enfrentamos problemas. Se observa en esta área. Y la madurez tiene que ver con ese conocimiento, con esas verdades que a través de los años nosotros hemos conocido, hemos aprendido y que ahora podemos volcar
o vivir en nuestras vidas. Es posible que existan otras características más sobre la madurez. En la medida que vamos avanzando en este estudio, van a considerar algunas características más sobre la madurez. Quiero que observes conmigo que hagamos algunas consideraciones a Hebreos, especialmente el capítulo 5, el capítulo 6, versículo 1, y especialmente nos vamos a concentrar en la exhortación que el escritor a los Hebreos nos da acerca de la madurez. Así que nuevamente en Hebreos capítulo 6, observa conmigo el verso 1. Comienza con un qué. Con un por tanto. Ese por tanto ahí te demuestra que muchas veces los capítulos y los versículos que tenemos en nuestras Biblias no están separados muy correctamente, ya que ese por tanto une, ¿qué cosa? Todo el argumento anterior y la idea continúa. ¿Qué nos ha dicho en los versículos anteriores? Observa conmigo el capítulo 5, verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír. El escritor a los Hebreos se da cuenta que en muchos temas él viene hablando de la superioridad de Cristo y llega a un punto en que observa, por así decir, a su auditorio, sus interlocutores, y se da cuenta que se perdieron. Que la información, que la enseñanza está pasando de largo. ¿Por qué? Es natural que a un niño no le podemos enseñar geometría, cálculo, si no le hemos enseñado a ese niño primero a qué? A sumar y restar. Es imposible que pueda sacar el cálculo, que hacer ecuaciones si no sabe restar, si no sabe dividir, si no sabe sumar. Y el escritor a los Hebreos se dio cuenta entonces de que, verso 11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuánto os habéis hecho ¿qué? Mira el problema, tardos para oír. ¿Quiénes tomaron esa decisión? Creyentes. ¿Por qué? Es una decisión de vida. Porque si bien es cierto que la mente es un músculo, la palabra de Dios no es solamente un libro. Es palabra ¿qué? De Dios. Viva. Que siempre que la leemos con la actitud correcta, siempre nos va a dejar ¿qué? Algo. Pero el escritor a los Hebreos acá en el verso 11 les exhorta, ustedes han tomado la decisión de ser ¿qué? Tardos para oír. Es una expresión para decir indiferentes. Ahora, no significa que no vengan. El profeta Isaías en el capítulo 5, cuando confronta a ellos de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno, ellos dicen, vamos a oír al profeta, vamos a ver qué nuevo nos va a decir, qué nuevo nos va a enseñar, pero no tienen ningún interés de poner en práctica lo que se les ha enseñado. Me decía un hermano amigo misionero, director de la facultad en mi país, allá en Chile. Él me decía lo siguiente, estoy alarmado que mis hermanos en América están interesados en ir a una conferencia nueva, a escuchar a un nuevo escritor, solamente por lo nuevo, lo novedoso, pero no porque quieren ir a recibir y oír ¿qué cosa? Palabra de Dios. Y lo vamos a ver a través de este estudio, que una de las señales de un creyente inmaduro es que tiene serios problemas ¿de qué? De oír la palabra del Señor. Un creyente que tiene hambre, que quiere crecer, estará presente en los lugares donde se enseñan ¿qué? La palabra del Señor. Porque debiendo, mira el verso 12 del capítulo 5, para entender el por tanto, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Ya habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Tal fue el atrofiamiento espiritual que era necesario comenzar a enseñarle de nuevo las letras del alfabeto. Cuando ellos ya debían estar ¿qué? Leyendo de corrido. Cuando ellos ya debían ser maestros. Ahora, cuidado, no significa que yo aprendo solamente para ser maestro, yo aprendo para vivir. Porque la Biblia no es un libro de información, la Biblia es un libro de formación. Pero cuando solamente vamos a la información, es intelectual. El conocimiento, dice el apóstol Pablo, ¿qué? Envanece. La Biblia es un libro, en primer lugar, de formación. Forja mi carácter, mis valores, me hace crecer. Pero estos hermanos
estaban tan estancados en sus vidas espirituales que ya era necesario volver a qué? Casi a evangelizarlos. Si usted toma una esponja y la toma y la llena de un líquido y la deja en un rincón de la tina o de la ducha por mucho tiempo, ¿sabe qué va a pasar con esa esponja? Va a comenzar a heder. Se descompone. Así también, mira el texto. Y todo aquel, verso 13, que participa de la leche, utilizado figuradamente. Por un lado, la leche espiritual es importante, pero aquí el escritor está utilizando, ustedes necesitan algo tan simple, tan básico. ¿Recuerdas primero a los Corintios capítulo 3, cuando Pablo le dice a la iglesia en Corinto, hermanos, no puedo hablaros como a quienes, como espirituales, sino como a carnales, como a niños, porque estaban retrocediendo. Verso 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es que ¿hay un problema en ser niño? No, pero se entiende que en la vida debemos ir cumpliendo etapas. Es lindo, un recién nacido. Acabo de revisar unas fotografías de unos abuelos que me enviaron unas fotos de su nietita que nació el día de ayer. Es lindo tener un bebé pequeño. Yo recuerdo a mis 4 hijos pequeños y lindos. Pero ya cuando pasan los años, no queremos seguir teniendo a esos niños. A veces quisiéramos que no crecieran, ¿sí? Que no se nos fueran. Pero es extraño ver a un niño que no crece. Eso es una enfermedad y se llama enanismo. Y a veces suele ocurrir con los creyentes. Y sabes que a veces pienso que hay creyentes que son como Peter Pan. ¿Usted sabe quién fue Peter Pan? Cuerpo grande, mente de niño. Y me imagino a veces los hermanos Peter Pan entrando a la iglesia, porque vienen en triciclo, con los pañales, y esperan que se les dé el biberón. Y a la salida necesitan que se les esté golpeando la espaldita. ¿Por qué? Porque son, ¿qué? Niños. ¿Qué hacen los niños con cosas importantes? ¿Usted le da un jarrón de cristal a un niño? ¿Mm? ¿Qué pasa si los padres dejan a los niños jugar solos y se descuidan? ¿Qué hacen los niños? Son egoístas, son pendencieros y van a tener ¿qué? Problemas. El problema es cuando los padres también se pelean por los niños. Porque los niños al ratito están ¿qué? Como si nada, pero los padres. Por eso el escritor dice, todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero contrario, el alimento sólido es para quienes, para los que han alcanzado, ahí está la palabra nuevamente, madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de qué? Del bien y del mal. Cuando alguien viene a preguntarnos a nosotros, ¿es bueno que yo haga esto o aquello? Ya me está diciendo 2 cosas. Primero, ya a veces están buscando aprobación para que se le diga, no, no te preocupes, sigue. Un creyente no está para decidir entre lo bueno y lo malo, porque ya sabe que lo malo, ¿qué? No lo tiene que hacer. Un creyente maduro que decide entre lo bueno y lo mejor, entre lo mejor y lo excelente. Es por eso que vemos ahora una necesidad a considerar, que dice el escritor, capítulo 6, verso 1, por tanto. Esto marca una necesidad. El escritor le está diciendo, hey, véanse, ¿cómo están? Si no están creciendo, si están siendo incapaces de discernir entre lo bueno y lo malo, por favor deténganse. Piensen y hay una necesidad a considerar. Normalmente nosotros miramos la paja en el ojo ajeno. Y siempre encontramos a los demás que son ¿qué? Inmaduros, que nos dice el escritor. Ese por tanto es para que me mire a mí mismo, una necesidad a considerar. Esto marca una necesidad de avanzar. Los lectores debían procurar producir un cambio en sus vidas. ¿Cuántos creyentes pasan los años y comienzan, en vez de avanzar,
comienzan a retroceder. Me encanta y les recomiendo como lectura para este año un libro de Chuck Swindoll. 3 pasos para adelante y 2 para atrás. Porque avanzar en la vida cristiana no es que fácil, es demasiado lo que está en contra. Por eso nosotros vivimos en un mundo contra corriente. Segundo punto importante, en primer lugar vemos una necesidad a considerar, en segundo lugar un cambio que usted y yo debemos ejecutar. ¿Qué dice el escritor a los Hebreos? Yo debo tomar la decisión, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Esto equivale a dejar afuera o atrás. No significa que me voy a olvidar de Cristo, se refiere a las primeras cositas, el ABC, porque se entiende que ya creyentes debiesen que haber avanzado. Ya debían dejar las enseñanzas iniciales sobre Cristo. No significa esto que la doctrina fundamental iba a cambiar, sino que hay doctrinas básicas en las cuales ellos ya eran conocedores y debían avanzar. Pero ¿quién decide? ¿Te has fijado que a veces tenemos oraciones que son un poquito extrañas? Señor, te pedimos que te quedes con los que se quedan y que te vayas con los que se van. Dígame, ¿el Señor no está con nosotros donde vayamos? ¿Ah? Señor, te pedimos que tú bendigas estos alimentos, cuando ya los alimentos son ¿qué? Una bendición. A veces le decimos, Señor, lléname con tu Espíritu Santo, dame más fe, dame más amor, cuando Dios me dice a mí, sed lleno. Cuando Dios me dice, ama. Cuando Dios me dice a mí, perdona. ¿Quién decide obedecer? A veces le decimos, Señor, ayúdame a madurar. Está bien. Pero el escritor a los Hebreos te está diciendo otra cosa. Te está diciendo, ponte en pie y toma una decisión. Decide qué, madurar. Y al comienzo de un nuevo año, ¿no sería una buena meta? Ahora, nunca usted va a poder saber dónde va a llegar o qué es lo que tiene que cambiar si primero no se detiene y se mira a sí mismo y se pregunta, ¿dónde yo estoy? Recuerdo una de las primeras canciones que canté en mi vida, con playback, con una pista. Y la canción decía, no la voy a cantar, ya no me acuerdo de la melodía, pero decía la letra así, a veces creemos hacer tu voluntad, pero cuando miramos atrás veo que no es realidad. A veces estoy siguiendo ¿qué? Mi propio camino. Detente hoy en tu vida y analiza por un momento no lo que sabes, sino cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual. ¿Estamos qué? ¿Creciendo? ¿Estamos avanzando? Hay una necesidad a considerar, hay un cambio a ejecutar. El escritor en los Hebreos dice, dejando ya, tome la decisión, ponga atrás. ¿Sabes que el apóstol Pablo para crecer en su vida espiritual tuvo que poner muchas cosas atrás? Dice que todo lo que para él en un momento era ¿qué? Ganancia, lo dejó atrás por amor a ¿quién? A Cristo, al cual él decía, decido conocerlo cada día más en mi vida. Es por eso que el escritor Pedro dice lo siguiente, en 2 de Pedro capítulo 3, verso 18, antes bien, creced en ¿qué? 2 cosas. No solamente conocimiento, sino que en la gracia y el conocimiento, porque ese perfecto equilibrio nos ayudan a madurar. A veces gente conoce solamente las verdades de la Biblia y no las virtudes de la vida. Un tren para que funcione tiene que tener 2 líneas que corren en forma paralela. Verdades y valores, conocimiento y conducta. Ese equilibrio usted lo encontrará en las cartas de Pablo. Porque no solamente Pablo da información. Pongo ejemplo, Efesios, los primeros 3 capítulos son doctrina. Capítulo 4 al capítulo 6 son deber. Primero es conocimiento, luego es conducta, primero es información y luego es formación espiritual. Dice Pedro, antes bien crecer ¿qué? En la gracia. Es por eso que la madurez es una necesidad, hay un cambio que debemos ejecutar y obviamente cuando tomamos esa decisión hay una progresión a seguir. ¿Te has fijado que uno de los mandatos acerca del Espíritu Santo, los creyentes tenemos 4 mandatos acerca del Espíritu Santo? Y uno de ellos es andad en el Espíritu. Pero para andar hay 2 cosas que hacer. Primero, estar de pie.
Y en segundo lugar, dar un paso. Lo mismo vemos en Pedro cuando está en la barca y Jesús viene caminando. ¿Qué le dice el Señor a Pedro? Ven, ¿qué tuvo que hacer Pedro? No simplemente sentarse ahí en la orilla, en el borde de la barca, sino que él tuvo que poner un pie sobre el agua, ponerse en pie y comenzar a ¿qué? A caminar, a avanzar en la vida cristiana. Vamos, dice el escritor en esa progresión, vamos adelante, caminemos juntos, tomemos la decisión, vamos adelante. ¿Hacia dónde? Hacia la madurez. Avancemos hacia la madurez. No nos equivoquemos, la madurez no es un proceso de envejecimiento, porque usted puede ser mayor y no maduro, sino más duro. No es un proceso de envejecimiento. No es la madurez, no es algo, es instantáneo o final. Ah, llegué yo ya a ¿qué? A la madurez. No es así. Es mientras estamos vivos, seguimos creciendo, seguimos madurando. No es el resultado de la maestría o de la enseñanza bíblica, porque usted puede saber mucho. He contado en otras oportunidades del hombre que le llamaban el tapa-tapa, que conocía la Biblia de tapa a tapa, pero no era un creyente que maduro. Usted puede, y no se equivoque, tener dones espirituales y aún utilizar su don espiritual. Y eso no significa que porque está usando su don espiritual es un creyente maduro. La madurez es una decisión de vida. Terminemos leyendo el verso 6, capítulo 6, verso 1. Dice, todos juntos, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, ¿qué? Vamos adelante a la perfección, es decir, a la madurez. ¿Quién decide? ¿Quién decide? ¿Usted? Yo decido. Y que este nuevo año, sea un año de crecimiento espiritual. Y su crecimiento espiritual se verá de una sola forma, en que usted sabrá qué, madurar. Les he contado hace años atrás, dos creyentes tienen problemas. Dos creyentes tienen, y tal vez tienen razón ambos en el problema. Sin embargo, creo, escúcheme bien, que siempre el maduro vendrá a solucionar las cosas, agachará su cabeza, se humillará y pedirá perdón. Aunque él sabe que no lo ha hecho. Pero de esta forma está evidenciando ¿qué cosa? Que él es un creyente maduro. El maduro siempre sabrá dar un paso atrás, o como a veces decimos, agachar el moño, humillarse. ¿Sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo nos invitó a esto. Aprended de mí, que soy ¿qué? Manso y humilde. Conflictos van a haber muchos, pero el creyente maduro sabrá cómo ¿qué? No enfrentarlos, porque a veces los enfrentamos para hacer justicia o para decir lo que yo tengo que decirte. El creyente maduro sabrá qué, dar un paso atrás, considerando a los demás como superiores a él mismo. ¿Te imaginas si solo supiésemos ese versículo de la Biblia y viviésemos a la luz de ese versículo? ¿Seríamos creyentes maduros? Por supuesto que sí, que el Señor añada su bendición. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu amor y también por tu cuidado y por la oportunidad que nos concede de estudiar y reflexionar, Señor, sobre el creyente y la madurez espiritual. Te pido, Señor, que a través de esta serie tú puedas bendecir nuestras vidas para crecer, no simplemente en conocimiento, sino en carácter, en conducta, en valores, crecer espiritualmente, madurar. Como nos exhorta y nos anima el escritor a los Hebreos. Añade tu bendición a lo que hemos considerado en el día de hoy, pues oramos a través del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.